Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es Biomoléculas 1. Muchachos, los bioelementos se unen entre sí para formar moléculas que llamaremos biomoléculas, las moléculas que encontramos formando parte estructural y funcional de los seres vivos. Y nosotros lo podemos clasificar de dos formas. Tenemos acá en dos grupos inmediatos, los cuales son el grupo de biomoléculas inorgánicas y el grupo de biomoléculas orgánicas. Dentro de los inorgánicos tenemos al agua, al oxígeno molecular, al dióxido de carbono y los sales minerales. Veamos cada uno de ellos. Muchachos, el agua viene a ser una biomolécula inorgánica y se trata de la biomolécula más abundante entre los seres vivos, y estas pueden alcanzar algunos porcentajes muy altos. Por ejemplo, en las medusas llega a alcanzar el 98% de su volumen, y en caso de la lechuga puede alcanzar un 97% del volumen de la planta, además de conformar las 3/4 partes del planeta Tierra, justamente ya que esta está compuesta a las 3/4 partes por agua. Muchachos, las propiedades del agua permiten aprovechar esta molécula para algunas funciones vitales entre los seres vivos. Estas funciones principales vienen a ser las siguientes, muchachos. Tenemos la que es un disolvente universal. Se ha establecido, muchachos, que la molécula del agua es polar. Es precisamente esta polaridad la que presenta dentro del agua, en este caso en el estado líquido, la que va a permitir disolver muchos compuestos, es decir, la formación de una mezcla homogénea entre la sustancia que se disuelve, llamada también soluto, y el agua que la disuelve, que viene a ser disolvente. Muchachos, es por eso, muchachos, que principalmente es usado el agua como un disolvente. Es por ello, muchachos, que el agua es conocido como el disolvente universal. Además, muchachos, tiene otras funciones. Tiene una función estructural, tiene función de transporte, ser amortiguadora, ser termorreguladora, entre otras. También tenemos, muchachos, el oxígeno molecular. ¿Y qué es el oxígeno molecular, muchachos? El oxígeno molecular viene a ser justamente dos átomos de oxígeno, un oxígeno atómico y otro oxígeno atómico, que en conjunto me va a dar origen al oxígeno molecular, o también conocido como el oxígeno gaseoso. Y es este gas, muchachos, que es producido por las plantas y algunas algas cuando se produce la fotosíntesis. Además, también, muchachos, es esencial para la respiración de todos los seres vivos. Entonces, muchachos, este gas tiene que encontrarse en gran proporción en la atmósfera. Y, muchachos, a lo contrario de lo que la gran mayoría piensa, nuestra atmósfera no está conformada por el 100% de oxígeno, tan solo conforma el 21% de oxígeno, que justamente nos va a ayudar a nosotros para la respiración. Ahora, muchachos, ¿qué pasaría si nuestra atmósfera estuviera al 100% de oxígeno gaseoso? Pues simplemente no podría dárselo fuego. Pues imagínense, una pequeña chispa incendiaría o colapsaría justamente el planeta. Entonces, muchachos, el 21% que tiene el aire en sí, que está compuesta de oxígeno, es suficiente para poder nosotros respirar y hacer nuestras funciones vitales diarias. Ahora hablemos del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, muchachos, o también conocido como anhídrido carbónico, es producido por todos los seres vivos mediante la respiración. Nosotros al respirar, ¿qué hacemos nosotros? Al inhalar, inhalamos oxígeno, y al exhalar botamos dióxido de carbono. También caso similar hace la planta, pero de manera inversa. Y, muchachos, la Tierra también elimina justamente el dióxido de carbono, por ejemplo en los volcanes. Esos volcanes, al momento de hacer erupción, que están eliminando constantemente dióxido de carbono, además de otros componentes como el amoníaco, como el metano, entre otros. Y, muchachos, ¿para qué es importante justamente esta biomolécula del dióxido de carbono? Esta biomolécula va a ser muy importante, ya que esta va a retener el calor, lo cual va a indicar que el dióxido de carbono va a permitir de que el planeta no sea frío, más bien va a hacer que absorba calor. Ahora, muchachos, esta absorción de calor es el fenómeno que se llama como efecto invernadero. Muchachos, el efecto invernadero es muy común y es de manera natural, a lo contrario de lo que es el calentamiento global. Y justamente el calentamiento global, ¿qué viene a ser a la diferencia del efecto invernadero? Es que hay un aumento en demasía del dióxido de carbono, entre otros gases, que van a hacer que esta absorción de calor, que era lo normal, va a estar de manera muy elevada, con lo cual obviamente se va a calentar el planeta y va a ocasionar muchos daños justamente a nuestro planeta. Recordando siempre, muchachos, de que el dióxido de carbono va a estar compuesta justamente de un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Por último, muchachos, tenemos a las sales minerales, muchachos. Las sales minerales son biomoléculas inorgánicas que aparecen en los seres vivos de forma precipitada. Generalmente está disuelta de forma iones o asociada a otras moléculas. Estas sales minerales, por la unión de un ácido con una base, va a liberar agua.
y en su forma precipitada forman algunas estructuras duras. Estas estructuras van a proporcionar justamente protección al ser que las va a poseer. Ejemplo tenemos muchachos a las conchas en los bivalvos, que va a justamente dar protección y va a ser una estructura viria para los bivalvos. También tenemos a los caparazones o también en los esqueletos, tanto en los huesos por ejemplo, que están formados por sales de calcio y justamente están ahí las sales minerales. Bueno muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1, nos dicen ¿cuáles son la clasificación de las biomoléculas? Obviamente muchachos, las biomoléculas se clasifican en dos, las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. Y justamente nuestro tema de hoy ha sido las biomoléculas orgánicas, que la componen el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno molecular o gaseoso y por último tenemos a las sales minerales. Y en las orgánicas justamente va a ser tema de la siguiente clase muchachos. Y en las biomoléculas orgánicas, ¿quiénes se encuentran? ¿Quiénes se encuentran formando las biomoléculas orgánicas? Estas se encuentran formando los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Problema número 2 nos dice, es una propiedad de la molécula del agua. Muchachos, es una propiedad que tiene la molécula, va a ser el disolvente universal muchachos. ¿Por qué no marcamos ni sólida, ni gaseosa, ni líquida? Fácil muchachos, porque esas no son propiedades, sino son estados del agua. El agua va a tener estados tanto sólido, gaseoso, líquido, obviamente dependiendo de la temperatura en la que se encuentre. Pero la propiedad fundamental que va a tener el agua va a ser de un solvente universal, va a ser el disolvente universal por excelencia, ya que gracias a él vamos a poder disolver grandes componentes. Problema número 3 nos dice, a las moléculas presentes en los seres vivos, ¿cómo se les va a llamar? A esas moléculas presentes en los seres vivos se les va a llamar biomoléculas. Muchachos, no dice moléculas, no hubiéramos marcado bioelementos, no dice, como dice moléculas y esas van a estar presentes en los seres vivos. Muchachos, hay que recordar, seres vivos, estamos hablando del curso justamente de biología. Bio viene de la palabra vida. Entonces muchachos, nos dice moléculas presentes en los seres vivos. Estamos hablando de las biomoléculas, que encontramos dos tipos. Encontramos a las orgánicas y a las inorgánicas. Pregunta número 4 nos dicen, son biomoléculas inorgánicas. Como en la clase de hoy habíamos dicho, ¿a quiénes habíamos visto? Vimos al agua, que viene a ser su fórmula química, dos átomos de justamente hidrógeno y un oxígeno, H2O, que es sinónimo de agua. Tenemos también al dióxido de carbono, que viene a ser su símbolo químico, CO2, que quiere decir que tiene un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Y por último tenemos al oxígeno molecular o el oxígeno gaseoso, que viene a ser la suma de un oxígeno más otro oxígeno, el cual me da un oxígeno 2. Lo cual viene a ser el oxígeno gaseoso, que es el que nosotros respiramos. Y por último debería también estar ahí las sales minerales. Como ninguna de las alternativas las encuentro, es un dato adicional. Entonces las biomoléculas orgánicas que encontramos tenemos ahí al CO2, al agua y el oxígeno molecular, con lo cual nuestra clave viene a ser la clave A. Pregunta número 5 nos dice, ¿el oxígeno molecular O2 es la fórmula química de quién? Obviamente, como lo acabo de mencionar muchachos, el O2 viene a ser la fórmula química del oxígeno molecular. ¿Por qué no ozono muchachos? El ozono viene a ser 3 átomos de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Oxígeno más oxígeno más oxígeno me va a generar el ozono, o conocido también como el O3. Entonces quiere decir que esa no es. El agua tampoco muchachos, recuerden que la fórmula química del agua viene a ser H2O, así que en esta no es. El oxígeno solo, muchachos, si nos dice solamente oxígeno así, a secas, quiere decir que solamente estamos hablando de un átomo de oxígeno, y acá nos dicen que es oxígeno 2. Entonces ¿a qué nos referimos? Nos referimos al oxígeno molecular u oxígeno gaseoso, el cual nosotros respiramos. Entonces, que viene a ser la suma de un oxígeno más otro oxígeno, lo que me genera el oxígeno 2, o conocido como el oxígeno molecular o gaseoso. La última muchachos dice carbono 14, ni siquiera va al caso. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos hablando de oxígeno, estamos hablando de otro elemento que viene a ser el carbono. Entonces muchachos, nuestra clave vendría a ser la clave casa. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.